Si el día fuera hoy, ¿qué encontrará la iglesia adorando? La iglesia adorando. La iglesia celebrando. Siéntete consolador, sumérgeme, inúndame de ti. Quiero dejar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias, Señor. Hoy te damos toda nuestra gratitud por estar con nosotros, Señor. Te anhelo, te deseo, ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Dios, Señor, anhelamos, Padre, que una vez más, Señor, seas tú, tu presencia, estableciéndose en nuestros corazones. Y cantamos así, Señor. Una vez más tú en mí, ayudándome.
Gracias, Señor. Y hoy, Señor, todos los que estamos aquí, Padre, venimos para adorarte, venimos para exaltarte, para proclamar tu nombre, Señor. Y cantamos solamente a ti, Señor. Una vez más tú en mí, ayudándome. 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 Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Amén. Y pregúntale a ella que está a tu lado, dile, ¿por qué estás agradecido con Dios? ¿Cuál es tu razón para estar agradecido con Dios? ¿Qué estás dispuesto a hacer en agradecimiento a Dios? Amén. Amén. Yo estoy dispuesta, Señor, para servirle por siempre y para siempre. Amén. No sé tú, pero yo estoy dispuesta. Levanta ese fuerte aplauso al Señor. Traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación. Y dile, no es por emociones, todo lo que yo canto, solo tú eres la razón. Siempre cantaré y yo todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Oh,
oramos para que el mundo se entere de ti, Señor. Siempre te adoraremos, Padre. Siempre te adoraremos. Hasta nuestro último aliento, Señor, levantaremos alabanzas a ti, Señor. Y por siempre, Señor, y para siempre es toda gloria, Señor, a ti. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré. Eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último
Señor, con el mismo gozo y alegría, dile al Señor eso que has propuesto en tu corazón, tu servicio a Él. Hasta mi último aliento, así como lo cantamos, Padre, hasta lo último que yo pueda dar en mis fuerzas, lo daré para ti, Señor. Solo para ti, Señor. Gracias, Señor. Porque, Señor, esto no es por nosotros, no es por satisfacer nuestras emociones. Esto es para ti, Padre, porque tú eres el centro, Señor. Oh, glorioso Dios. Gracias, Padre. Y hoy anhelamos, Señor, más que nunca, que tu presencia sea llenando este lugar, sea inundando por completo este lugar. Llena nuestros corazones, Señor, porque nuestros corazones son tu templo, Espíritu Santo. Inunda por completo, Señor. Te anhelamos, Señor. Oh, Señor, y damos a ti toda nuestra adoración. La derramamos delante de ti, Señor. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y no sé que no me verá. No vine hoy aquí por recompensas, vine por el placer de estar solo en tu presencia, pues no hay lugar que se compare, donde a solas pueda adorarte, derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz.
derramaste de tu amor en abundancia, Señor. Gracias, Rey. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Y derrama el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. No hay nada más hermoso que estar en el lugar secreto, que tener esos momentos sublimes en ese lugar de intimidad con nuestro amado, con nuestro Padre. Tómate este tiempo para decir: Señor, quiero estar ahí, papá. Amado mío, quiero estar aquí unos segundos contigo, abrazado, abrazada en mi lugar secreto. Quiero mirarte solo a ti. Quiero que tus ojos se fijen en mí, Padre, en esta mañana. Y aún que a través de tu mirada tú me dejes ver aquellas cosas que no estén bien. Examina mi corazón. Mírame. Purifícame. Lávame, papá. Aquí en mi lugar secreto, en este momento, tú y yo. Lávame, papá. Límpiame. Límpiame como aquella mamá que limpia a un bebé cuando lo está bañando, cuando lo está aseando. Límpiame, papá. Aquí estoy. Dile: Padre, aquí estoy. Límpiame, amado Dios. Límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve, Señor. Quita de mí toda maldad y enamórame de ti. Quiero ser un enamorado, quiero ser una enamorada de tu presencia, una enamorada, un enamorado de tu presencia, y habitar en ese lugar secreto y tener momentos sublimes contigo y recibir allí dirección, perdón, sanidad, restauración. Eso quiero, Señor. Dile: papá, eso quiero en este momento. Ven y abrázame. Y míralo allí. Vas a mirar al Padre. Vas a mirarlo. Dile: quiero que tus ojos se detengan en mí. Quiero tu mirada en mí. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto.
pero vas a poder experimentar experiencias, visitaciones hermosas con el Padre. Vas a poder ver su rostro, vas a poder ver su presencia. En varias ocasiones, en ese lugar secreto, y se lo he enseñado al grupo de liderazgo y lo hemos vivido, han venido ángeles a visitarnos y hemos podido conversar con ellos. Ha venido el mismo Jesús y se sienta ahí en nuestra habitación y nos deja ver su rostro, su belleza, su amor. Eso pasa cuando pasamos tiempos con Él. Cuando tú haces de ese lugar secreto un momento especial, la presencia de Dios viene a ti. En una ocasión estaba en un retiro en la ciudad de Medellín. Anhelaba tanto quedarme sola esa última noche en mi habitación, porque siempre estuve con la habitación compartida. Yo quería estar sola. Mi vuelo salía el otro día, mi compañera de habitación se había ido, y yo dije: ay Señor, gracias, porque íbamos a estar tú y yo, y lo anhelaba con mi corazón. Y por cosas de la vida me ubicaron en una habitación con otra dama, y yo no quería eso. Igual llevé mi maleta, fui a esa otra habitación, porque yo le decía al Señor: Padre, esta última noche yo quiero vivir algo especial contigo. He vivido algo muy lindo en todo este retiro, pero quiero que esta última noche seamos tú y yo. Y si iba a haber otra persona, iba a ser difícil. Marta se llama ella, hoy en día ella es pastora en la costa, en Montería. Y me tocó en esa habitación con Marta. Si quieres, sí, siéntate un momentico y vamos a continuar. Me tocó compartir la habitación con ella. Y yo, ok, me fui para la habitación, yo toda juiciosa. Y esa noche ella me dijo: pastora, oramos. En ese momento ella no era pastora. Le dije: claro, Marta, oremos y entreguémosle al Señor este tiempo. Y nos pusimos a orar. La verdad, no sé cuánto tiempo oramos, pero yo creo que ya rayaba el alba, ya estaba amaneciendo. Y abro yo mis ojos y veo la misma presencia de Dios ahí. Era como el Hijo, el ángel ahí. Y yo lo miraba y él me sonreía y me dijo: ¿qué quieren? Y yo le dije a Marta: el Señor está en nuestra habitación, estamos acostadas de este lado, había una silla al lado al frente. Y dije: Marta, y Él nos está preguntando, pregunta: ¿qué quieres? Y comenzamos cada una ahí: Señor, queremos esto, Señor, y queremos esto, porque esa fue su pregunta. Y recuerden, en las Escrituras, Jesús se acercaba a la gente le buscaba y le decía: ¿qué quieres que te haga? ¿Recuerdan? Y el Señor nos hizo esa pregunta. Y no sé cuánto más tiempo pasar. Yo tenía que estar muy temprano en el aeropuerto, cuando de pronto dijimos: ya, bueno, Señor, gracias y amén, porque tenemos que dormir. Y yo volteo y miro a Marta, y Marta me mira y se tapa la cara y dice: ¡ay! Y se tapó con cobijas. Y yo dije: ay Dios, ¿qué pasó? ¿Ahora qué fue? Y si les digo esto como testimonio, con humildad, ella me mira y dice: pastora, usted resplandece, no la puedo ver. Yo sentí desgonzarme en esa cama, porque eso hace la presencia de Dios. Cuando tú entras a esos momentos sublimes, cuando tú le dices al amado: Señor, aquí estoy, me rindo, llena de imperfecciones, llena de pecado, papá, porque yo no soy más que el polvo de esta tierra, Señor. Pero cuando tú me visitas, tú me vuelves a amar y tú me colocas en un lugar sublime.
porque esa es su bondad. Y podría contarle muchas experiencias. Muchas de mis amigas aquí, muy cercanas, conocen y han vivido experiencias conmigo de tener su visita en la habitación, mis hijos, mi esposo. En ocasiones orando, y entra en la presencia del Señor a la habitación y se dirige a uno de ellos y le dice cosas, y todos lo sentimos y lo percibimos, porque debemos hacer de esos momentos secretos momentos de adoración. Amén. Vamos a continuar con este tema y vamos a seguir adorándole. Sí, Señor. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas pueda adorarte. No hay lugar, pues no hay lugar que se compare, donde a solas pueda adorarte. No hay lugar, pues no hay lugar que se compare, donde a solas pueda adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, ya que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. No hay lugar, pues no hay lugar que se compare, donde a solas pueda adorarte. No hay lugar, pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Y Señor, lo derramamos todo delante de ti y declaramos que tú
Sí que es a ti, Padre, a quien rendimos toda alabanza y adoración. Es a ti que de nuestras palabras sale alabanza. Por siempre, Padre, y para siempre. Gracias, Señor. Y levanta ese fuerte aplauso, Señor. Bueno, muy buenos días. Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios por permitirme pues estar en este momento con ustedes. Ya el pastor oró. Pedimos al Espíritu Santo que sea llenando nuestros corazones, que sea derramado con poder en este lugar en cada uno de nosotros para poder recibir su palabra. Bueno, alguien dijo de manera muy acertada que solo 6 personas sufren en esta vida. No sé si ustedes estén de acuerdo. Solo 6. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Todos sufrimos en esta vida. Hay aflicción. Dice la palabra de Dios en el Salmo 91:8, un salmo hermoso y maravilloso. Dice la palabra del Señor: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Entonces esta palabra dice que es para los impíos, ¿cierto? Vamos a ver la recompensa de ellos, porque están haciendo el mal todo el tiempo, pero van a tener su recompensa. Pero también nos dice la palabra del Señor en Santiago 1, 2 y 3. Nos dice la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué está diciendo? Hermanos míos. O sea, para nosotros los creyentes, para nosotros los hijos de Dios, vamos a hallarnos en diversas pruebas. No dice cuando de pronto se hallen en diversas pruebas, sino cuando os halléis. O sea que es para todos. Les tengo una noticia para todos, para todos. Así que nos dice, ¿qué nos está diciendo el Señor? Cuando os halléis. Es para todos. Es una palabra para creyentes. No que esa prueba nos va a llevar a la fe, sino porque tenemos fe, esa fe va a ser probada. Y esa fe nos lleva a tener ¿qué? Paciencia. Tenemos que esperar que es en Dios, tenemos que esperar en lo que Él va a hacer con nosotros. Entonces va a ser probada esa fe que nosotros tenemos. Si tienen fe, vamos a ser probados. Entonces la paciencia nos habla el texto en la palabra antigua griega upomoni, proviene de upo, dice bajo y meno, el estar, soportar, permanecer. En su raíz significa permanecer bajo, permanecer bajo. Ella describe la imagen de alguien bajo una carga pesada, permanecer bajo una carga pesada, pero que no va a salir corriendo de esa carga pesada, sino que va a permanecer ahí, va a llevarla, va a sostenerla, no escapar de ella, no escapar de esa carga. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que tengamos gozo. ¿Qué pasa cuando viene una prueba, una dificultad? ¿Cómo lo tomamos nosotros? ¿Será que nosotros nos ponemos a quejarnos? Y qué tristeza. Yo conocí una muchacha y ella, por toda una quejadera, ella no veía nada bueno. Veía un empleo, le daban el empleo. No, pero es que eso allá toca muy duro, pero es que a esta, tal. Ella le veía problema que a los jefes, que a los compañeros, que todo era un problema. Entonces, si uno le buscaba algo bueno, no, ella se quejaba, ella. Por todo lado. ¿Y qué trae eso? Amargura al corazón. Trae amargura. Cuando nosotros aprendemos a mirar todo, ¿con qué? Con queja. Pero ¿qué nos dice el Señor? Tener gozo. Y pues es muy difícil, ¿cierto? En las pruebas decir uno, es que yo estoy gozoso, ¿cierto? Pero de pronto que no se nos note. Yo no sé si ustedes me ven aquí gozosa y ustedes no saben lo que yo estoy sufriendo. Lo que está pasando en mi familia, en mi alrededor, lo que pasa en la vida de uno de verdad. Pero ¿qué debemos mostrar nosotros? El gozo del Señor, el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas. Entonces, ese gozo nos da esa fuerza, nos da ese poder de Dios para poder resistir en esas pruebas. Entonces, no es fácil.
No es fácil nosotros poder llevar esas pruebas. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, está en Santiago 5, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nos está diciendo el Señor es que le pidamos sabiduría para aprender a sobrellevar esas pruebas, esas dificultades por causa de la palabra de Dios, por causa del Señor. Entonces, que Él nos dé sabiduría. Dice, pídale a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pídale a Dios esa sabiduría. Yo sé que a veces llegan momentos en que uno como que no ve, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Pues miremos al Señor y pidamos esa sabiduría para poder salir de esa situación difícil. Entonces les quiero compartir hoy sobre el libro de Job. El libro de Job es algo maravilloso que nos enseña el Señor a través de él. Este libro habla de este hombre íntegro, este hombre de verdad usado por Dios, que hacía las cosas bien, hacía lo recto, justo, pero que en su entorno familiar, en el trabajo, en todo, fue golpeado fuertemente, fue golpeada su fe. Este hombre que el Señor nos habla a través de él. Entonces voy a titular este compartir, las aflicciones de los justos. Las aflicciones de los justos. Entonces lo primero que nos preguntamos, si la vida de Job fue real, o fue una parábola, pues la vida de Job fue real. Nos habla la palabra de Dios en Ezequiel 14:14, nos habla de Job. Y también en Santiago 5:11 nos habla de Job. O sea, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, nos está hablando del libro de Job, que sí fue real. Entonces nos queda claro que sí existió. También el autor pues se desconoce, quizás pudo vivir en el Antiguo Testamento en el tiempo prepatriarcal, entre Noé y Abraham, porque no nos habla, en el libro no nos habla del tabernáculo, del templo, no nos habla nada de esto. Entonces posiblemente fue en esa época. Entonces meditemos un poco sobre la vida de este hombre que de verdad nos enseña mucho. Miramos su vida y dice la palabra de Dios en Job 1:1. Voy a mojar la palabra. Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, la primera mirada muestra que un hombre sumamente justo. Nos está hablando también, dice, perfecto, completo en su devoción, obediente a Dios. Mire lo que el Señor nos está hablando de este hombre. Aunque dice que era perfecto, no era que no cometiera pecado, sino que no tenía culpa del pecado. Él trataba de vivir una vida recta delante de Dios, ante la mirada de los demás, como debemos vivir los cristianos. Las personas que amamos a Dios debemos vivir una vida recta ante los demás, que los demás estén viendo el testimonio nuestro de quién habita en nuestros corazones. Pero aquí también miramos sus amigos vinieron a él y viendo su sufrimiento, pero ¿qué hicieron ellos? También lo acusaron, y es que hay pecado, y todo lo que le dijeron a él. Entonces Job pensaba que no tanto el dolor físico, el dolor, todo lo que él sentía, sino que era algo teológico. Él pensaba que Dios lo había abandonado, que Dios no estaba con él. Ese era más duro el sufrimiento de Job. Y en el capítulo 29, me gustaría mirar en un momento del versículo 12 al 16. Antes de este capítulo, la Biblia nos está hablando en este libro de la fe de Job, de la fe de él. Pero ya aquí sí nos está hablando de obras de él. ¿Entiendes? ¿De qué, perdón? Capítulo 29, 12 al 16. ¿Lo leen? Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, y a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía
me informaba con diligencia. Amén. Entonces miramos que él, aquí ya es donde viene a hablar de las obras que él estaba haciendo. Antes era de la fe. Y podríamos decir, bueno, y todas estas personas que Job está hablando aquí, que él ayudó cuando tenía la bendición del Señor, él ayudó a muchas personas. Podríamos decir, bueno, esas personas ahora le dieron la mano a Job en ese tiempo difícil que él estaba pasando. Pero, ¿qué sucede? Le dieron la espalda, lo sacaron de allí. Entonces, dice que la condición de aquellos a quien él defendía y ayudaba, ellos le dieron la espalda y lo sacaron. Job no tuvo la ayuda de ellos, estaba allí solo. A él lo echaron del pueblo, del sitio donde estaban viviendo. El encontrarse sentado bajo ceniza, rascándose con un tiesto, esas llagas, todo lo que él estaba padeciendo, todo lo que él sentía, conviviendo con animales, con ratas, con piojos, con animales salvajes. Miremos esa condición terrible en que estaba este pobre hombre. Y sus amigos, que hacían, de lejos lo miraban. No nos vamos a acercar a él porque de pronto nos contagia, que tal que nos pegue esa sarna, ¿no? Qué fastidio, ¿cierto? Entonces lo miraban de lejos. Lo miraban de lejos, 7 días que estuvieron allí callados, solo lo miraban, lo observaban. Pero cuando hablaron, la embarraron porque lo acusaron peor. Entonces, esa es la situación de Job. Ahora miramos sus hijos, los hijos de Job. ¿Qué pasó con sus hijos? Entonces vamos mirando en Job 1, 4 y 5. Miramos sus hijos. Cuando nosotros vamos a la Biblia, en los Salmos, David nos habla maravillosamente en esos salmos para glorificar y exaltar a Dios, pero también leemos que fue mal padre, todo lo que sucedió con sus hijos. También miramos en Ezequías, un hombre que Dios le dio la oportunidad de vivir 15 años más, pero en este tiempo este hombre hizo lo malo, pecó contra Dios y Dios dijo, va a venir un juicio sobre sus hijos. ¿Y qué hizo él? Debería que interceder por sus hijos, clamar por sus hijos, pedirle a Dios misericordia por sus hijos. ¿Pero qué dijo? Bueno, por lo menos tendré paz en mis días. Entonces, terrible esa situación. Pero miramos en Job, ¿qué sucedió con él? Job 1, 4 y 5. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amén. Entonces miramos Job cómo era con sus hijos. O sea, Job era recto ante Dios, perfecto ante Dios, y él lo mismo les enseñó a sus hijos. Notamos aquí que él dice que él ofrecía sacrificio a Dios por si quizás mis hijos han pecado. No está diciendo sus hijos pecaron. Cuando se refiere que hacían fiestas, era la unidad de la familia, unidos en armonía, pero cuando dice cada uno en su día, se refiere quizás al cumpleaños de cada uno de ellos. Entonces, cuando ahorita nos celebraban el cumpleaños a nosotros, y en nuestra familia nos celebran, ¿cierto? Yo creo que la mayoría. Es algo especial y nos reunimos la familia, todos en armonía. Queremos que pasemos ese momento feliz para cada uno de nosotros, que estemos unidos en familia. Y esto hacían los hijos de Job, y llamaban a sus hermanas y se invitaban todos y estar reunidos allí para celebrar. Pero Job, ¿qué hacía? Le daba miedo, quizás ellos pecaron, como nos da miedo a nosotros. Yo creo que nosotros, cuando amamos a Dios, nos da miedo con nuestros hijos. Quizás pecan contra Dios y le pedimos perdón a Dios por nuestros hijos. Señor, perdónalos. Quizás ellos afrentaron tu nombre, quizás ellos desobedecieron, y le clamamos a Dios por ellos, porque el Señor nos muestra que ellos van a seguir siendo nuestros hijos. Cuando están pequeñitos, pues nosotros les vamos a enseñar la palabra de Dios, les vamos a inculcar, y ellos crecen, pero necesitan siempre la ayuda de Dios. Y nosotros como padres, pues no vamos a dejar de orar por ellos, sino constantemente vamos a seguir en oración por ellos, en todo momento orando por ellos. No los soltamos en oración. Cuando nosotros conocemos la verdad de Cristo, yo creo que nuestro mayor temor es que nuestros hijos
se aparten de esa verdad. Ahora vamos a mirar algo maravilloso que es con su esposa, que esto de verdad me tocó muchísimo, con su esposa en Job 2, 9 y 10. Siempre nosotros hemos hablado o se ha acusado muchísimo de la esposa de Job. Ay, ella fue instrumento del diablo, mire lo que hizo esta mujer, es un instrumento del diablo. ¿Cómo atacó a su esposo? Todo lo que ella hizo. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos el Dios del bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Entonces miramos aquí a esta mujer que va y le dice esto a su esposo. Pero si nosotras nos ponemos en los zapatos de esta mujer, perdió todos sus hijos, perdió sus bienes, ahora ve a su esposo allí que está enfermo, que quizás va a morir, verlo allí rechazado por toda la sociedad, allí tirado con los animales, allí como lo peor en el basurero. ¿Cómo se sentiría esta mujer? Y si nosotros amábamos a Dios, y si nosotros honrábamos a Dios, y mire lo que nos está sucediendo, y mire lo que nos está pasando, y que le dice a Dios: ¿y aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero es difícil de verdad una situación de esta. Mire, un estudio de la Biblia antigua dice la Septuaginta, la Biblia de los 70, en la Biblia griega más antigua, tiene traducción hebreo y arameo, y encontré esto que dijo la esposa de Job, porque aquí en la Biblia pues nos habla de esto, pero allí encontré esto, dice: ¿hasta cuándo resistirás y dirás: he aquí, persevero aún un poco de tiempo, aguardando la esperanza de mi liberación? Porque he aquí, tu memorial ha sido cortado de la tierra, incluso tus hijos y tus hijas, las punzadas y dolores de mi vientre, que en vano llevé con pesar. Y aunque tú te sientes a pasar las noches al aire libre entre la corrupción de los gusanos, y yo sea una errante y una sierva de lugar en lugar y de casa en casa, y esperando la puesta del sol para que yo pueda descansar de mis trabajos y mis dolores, que ahora me acosan, ahora maldice a Dios y muérete. Esto le dijo esta mujer. El objetivo, recordamos que el objetivo de Satanás era Job. Él quería, mire, a ver si era que no maldice a Dios. Pero ahora usó a su esposa, un instrumento para que ella también lo llevara a maldecir a Dios. Ella sufrió mucho, ese dolor, dice, las punzadas, los dolores que sufrió. Nosotras como madres sabemos el sufrimiento de tener hijos, ¿cierto? Los dolores que se sienten, pero que son una bendición, pero cuando van a nacer nuestros hijos es un sufrimiento. Y ella dice, esto que ella sufrió, todo esto y se perdió, o sea, esto para nada, y lo lleva a él a que maldiga a Dios. Pero ¿qué le dice él? Aún retienes, ella le dice, aún retienes tu integridad. Aquí miramos que Job quería, el diablo era que Job maldijera a Dios, quería desviarlo, usó también a su esposa. Y que dice él, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Esto no está diciendo Job, tú eres una mujer fatua, sino has hablado como una de ellas. Ella no lo era, has hablado como una de ellas. Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Todo esto, y él sigue perseverando en Dios. Entonces allí miramos cuando su esposa lo estaba atacando y le dice esto, ¿cómo sería el diablo? Ya lo voy a lograr. ¿Cómo sería mordiendo sus garras y eso? Ahora sí, va a maldecir a Dios, ahora sí maldígalo, ahora sí. Y Job lo deja callado, porque no logró lo que quería. Cuarto punto, vamos a mirar su prueba. Es gracias a los 2 primeros capítulos del libro que tenemos un poco, tenemos vista del objetivo de la vida de Job, que él era un varón perfecto, lo que ya leímos, lo que el Señor habló de él, lo que en sus juicios dicen sus amigos. La pregunta es,
¿por qué permite Dios que la aflicción llegara a Job? ¿Por qué permite Dios eso? Pues Satanás puso a prueba la rectitud de Job delante de Dios, argumentando, pues porque lo ha acercado, pues nada, pues mire todo lo que le ha dado, por eso es que él es recto ante Dios. Pero ¿qué pasa allí? Dios en su sabiduría, Dios con su poder, Dios quería mostrar que Job, a pesar de todo esto, el Señor ya conocía el corazón de él y sabía, él no va a maldecirme. Y miramos un momento Efesios 3, 10, 11. Efesios 3, 10, 11. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor. Entonces podemos decir que Dios usó a Job para enseñar a estos seres angelicales la grandeza de su sabiduría, la grandeza de su sabiduría. Y eso uno dice, ay, pobrecito Job, ay, ¿por qué le pasa esto? Siempre hay una enseñanza a través de todo eso. Entonces, cuando dice, quizás el Señor acá, mira cuando el fracaso de Adán, Dios creó todo, le dio a Adán, ¿y qué hizo Adán? Se lo entregó al diablo. Allí sufrieron consecuencias, ¿quién? Toda la humanidad, y nosotros estamos sufriendo las consecuencias por ese pecado. Allí el objetivo del diablo, ¿quién era? Job. ¿Y quién sufrió? Su esposa, sus hijos, los siervos, toda su familia, todos sufrieron. Entonces siempre se lleva por delante a todo el mundo, al que pueda. Y algo maravilloso que mostraba el Señor. Dice, ¿fue cruel Dios al permitir tan duras pruebas sobre la vida de Job? Por el contrario, Dios está honrando a Job al poner su plena confianza en la autenticidad de la fe de Job que Satanás ha puesto en duda. Satanás puso en duda esto, Dios está mostrando, Él lo hace. Y saben que lo más duro para Job fue que él pensó que Dios lo había abandonado, que él pensó que este ataque venía era de parte de Dios, que era Dios que le mandaba ese castigo. Por eso era su sufrimiento y era su dolor y era su angustia. Dios lo ha abandonado, Dios lo ha dejado, Dios lo dejó solo. Y recordamos al Señor Jesucristo cuando Él fue a la cruz, que Dios, el Padre, le dio la espalda. Ese fue el dolor más terrible para el Señor Jesucristo, porque su Padre lo abandonó y que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el dolor más grande. Allí su sufrimiento en la cruz, llevando esa corona de espinas, como lo golpearon, todo lo que Él sufrió, llevando nuestros pecados, pero que Él lo abandonara al Padre. Esto fue lo más duro y lo más terrible. Eso le pasó a Job. Él pensaba que Dios lo había dejado. Y aquí miramos con sus amigos que no lo consuelan, sino que lo están acusando, porque hay pecado. Lo pecaron sus hijos, es que usted tiene lo que se merece, es que ellos se creían, pues tenían mucha teología y sabían muchas cosas de Dios maravillosas, pero allí lo estaban acusando, sin sabiduría estaban acusando a Job. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a una persona que está en sufrimiento, que está en dolor, que quizás nosotros por querer ayudar, ¿qué hacemos? La embarramos y lo hacemos sufrir más y lo estamos acusando. Entonces podemos saber mucha Biblia, pero desconocemos los propósitos de Dios. De verdad, ¿qué quería Dios? Como le pasó a Job. Ellos desconocían los propósitos de Dios, lo que ya nosotros sí conocemos en la Biblia, lo que Dios nos habla al comienzo. También ellos, ¿qué hacían? Ellos, yo creo que hicieron más en el tiempo que estuvieron callados, solo mirando, que cuando abrieron su boca. Entonces hay que tener mucho cuidado y más bien, bueno, yo no entiendo por qué está pasando esto, pero pues oremos al Señor, que el Señor lo fortalezca, que el Señor le ayude, que el Señor le saque en victoria de esto. Él todo lo puede, yo solo puedo orar, pero ellos no lo hicieron. Entonces que el Señor nos ayude, que no la vayamos a embarrar de verdad nosotros cuando damos una consejería, cuando vamos a otra persona. Quinto, su fe en la prueba.
versículo 1:20. Y este sí que me fascina a mí. Su fe en la prueba, versículo 1, capítulo 1:20. Capítulo 1, versículo 20. Y en este me encanta mucho porque dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasgó su cabeza y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y adoró. ¿Quién de nosotros que estamos en aflicción, en dolor, en sufrimiento, y será que nosotros podemos adorar a Dios en una situación de esas? Dios sabía que Job sí lo iba a hacer. Y a nosotros a veces es el problema tan grande que como que nos embotamos y como que no miramos por dónde y qué hago ahora, como que no nos da por orar, no nos da por leer la Biblia, como que uno no puede con tanto dolor y con tanto sufrimiento. Pero aquí Job le dio una bofetada al diablo. Ahora sí, y cuando lo ve que se postra y adora a Dios, y ¿cómo sería? El diablo allí crujiendo sus dientes y con esa ira por lo que había hecho él. En esas aflicciones, en ese dolor, en ese sufrimiento, nosotros a veces es muy difícil. Yo he tenido momentos muy difíciles en que como que no siento deseo de orar, no puedo. Pero una vez en una ocasión muy, muy difícil que estaba pasando, y yo como que volví en sí, Señor, y yo ni he orado ni nada, y puse alabanzas y me postré y adoré a Dios y le di gracias. Después de eso que salí de allí, el Señor empezó a orar y empezó a ver su mano de poder, de misericordia, quitando todo eso malo que había, y el Señor nos restituyó y nos bendijo, y vimos la mano poderosa de Dios. Muchas personas a veces dicen: es que yo no quiero servir. Yo hablaba con un pastor, no era el pastor Andrés, otro pastor, y me decía: en mi iglesia a la gente no le gusta servir porque cuando van a servir, preciso se les viene un problema, que en el hospital un hijo, que él se enfermó, que le tocó que un viaje urgente, que se le murió un familiar, entonces ya dice: no, mejor yo no voy a servir para que el diablo lo deje ahí quietico y no pase nada. Y de verdad, vienen aflicciones, es sufrimiento, pero tenemos al Dios vivo y soberano quien nos saca en victoria de todo. Amén. Esta semana que el pastor me ha dicho para predicar, estoy organizando la predica, y también tuve un momento muy difícil el viernes. Mi hijo mayor está trabajando en campo por allá en el Meta, y él, estando almorzando, se tragó un hueso y se le quedó, y él tratando de sacarlo no podía respirar, hasta que por fin pudo, como que quedó en un sitio donde él pudo respirar, pero ya no podía, o sea, el dolor terrible. Fue a tomar algo para pasar, no, el dolor terrible. Estaba a horas de donde había un médico. Se fueron como a 3 horas de donde estaba el médico. Llegaron a él y dijo: ese médico, no tengo los instrumentos, váyase hasta tal sitio, que allá otras 3 horas a ir a buscar otro médico. Llegó allá a un hospital: no tenemos los instrumentos, tiene que irse hasta Villavicencio. Y él, a coger bus, me hizo videollamada, y cuando él me escribió, pues con mi familia tenemos un grupo de oración, mis hermanas, y les escribí: Alejandro Setoro, por favor, oren mucho por él, y ore, clame al Señor. Cuando él le tocó coger un bus ya en la noche, imagínense, fue a la 1:30 de la tarde, y en la noche coger un bus para venirse, me hizo una videollamada, pero era como despidiéndose, porque después me dijo: yo sentí que me moría, yo iba a morir, que no pasaba de eso. Y él me hizo una videollamada y me hacía señas que aquí le dolía, pero yo le dije: no hable, y oré, y me arrodillé y le clamé al Señor. Yo primero reprendí, eché fuera todo espíritu inmundo de muerte, reprendí, luego me arrodillé y empecé a orar en lenguas, y orar en lenguas, y le decía a mis hermanos: oren en lenguas. Esa noche fue terrible, hasta que él llegó a Villavicencio como a la 1 de la mañana, lo atendí, 12 horas pasaron para él ser atendido. Gracias a Dios lo atendieron, le sacaron una resonancia y decía: sí, ahí se ve el hueso en la laringe, pero tocaba esperar hasta el otro día que estuviera el especialista para operarlo. Y bueno, seguimos orando, y cuando fueron a sacar la radiografía, ya no estaba el hueso, ya lo había pasado. O sea, el Señor se glorificó y le dieron medicamento de incapacidad, y tiene salida, ya pudo viajar.
ya por la mañana, como a las 4 o 5 de la mañana, pues nos vamos dándole la gloria a Dios. Él tiene el poder. Entonces, Dios de verdad, Él se glorifica. Si nosotros lo buscamos, si vienen aflicciones y si nosotros estamos sirviéndole a Dios, estamos en la mira del enemigo, pero mayor es Dios. Él nos saca de todo esto. Dice Pablo en Efesios 6:13, dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes, estar firmes. Tenemos un día malo, tenemos dificultad, tenemos problemas, pero ¿qué? Tenemos a Dios y vamos a estar firmes con Él. Job amaba grandemente a Dios, era su amor, Dios. Él lo amaba maravillosamente. Y nos dice en el capítulo 13, versículo 15. Job 13, 15. 13, 15. Entonces, cosas que pasaban que él no entendía, pero él decidió ¿qué? Amar a Dios. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Aunque él me matare, en él esperaré. Entonces miramos esa fortaleza de este hombre, esa confianza plena en Dios. ¿Será que nosotros podemos decir eso? O nosotros en una situación difícil y ya queremos correr. Entonces cosas que él no entendía, pero solo dijo que mi confianza solo está puesta en Dios. Entonces dependo solamente de Dios, confío solamente en Dios. Y dice en el capítulo 1, 9 y 10, ¿teme acaso Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Eso le dijo el diablo a Dios. Job está diciendo, aunque Dios derribe mi vallado, aunque Dios quite esa protección, yo a él lo amo, en él esperaré. Él amaba y confiaba totalmente en Dios. Entonces él es un ejemplo notable del amor a Dios. De verdad, cuando uno decide amar a Dios, cuando de verdad conocemos a Dios y cada día anhelamos servirle más. Entonces Job lo había perdido todo, incluso todos sus bienes, todo, ya su esposa también lo estaba acusando, todo. Pero ¿qué hizo él? No negoció su verdad. Dice, mi verdad es Dios. Y solo en él confiaba. Capítulo 19, 23, 24. Dice, miramos aquí cómo el Señor honró a Job. Cómo el Señor lo honró con esto que dijo Job y el Señor lo que hizo. Que enviese ahora de mis palabras, ahora que mis palabras fuesen escritas, y él diese que se escribiese en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Amén. ¿Y qué hizo Dios? Se escribió esas palabras que dijo Job, esa vida que él llevó, todo lo que él padeció, todo lo que él estaba sufriendo. Y dice, ¿quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? Y Dios, ¿qué hizo? Las escribió, permitió escribirlas, las escribió. ¿Para qué? Para todos nosotros, para que conozcamos esta historia, para que a través de Job nosotros aprendamos a confiar en Dios. Un ejemplo este hombre. Y que dice después, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Está en el 19:25, capítulo 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Saben qué? Job dijo, ya no voy a mirar más el problema, no voy a mirar más el sufrimiento, el dolor que estoy sintiendo acá. Voy a mirar a Dios. Dígale al que está a su lado, vamos a mirar a Dios. Vamos a mirar a Dios. No miraré más el problema. Vamos a mirar a Dios. Por encima del sol. ¿Qué es lo que hay por debajo del sol? Solo problemas, dificultades. Vamos a mirar por encima. Vamos a mirar a Dios. Vamos a mirarlo solo a Él, que Él es el que tiene el poder. Yo sé que mi Redentor vive. Sexto, manifestación de Dios en la prueba. La manifestación de Dios en la prueba. Entonces aquí ya miramos cuando Dios se manifestó.
toda esta prueba y toda esta dificultad que estaba pasando Job. Y allí cuando Eliú seguramente mira al cielo y ve que venía una tormenta. 37 del 1 al 4. Cuando Eliú miró que veía una tormenta y quizás dijo, ahí viene Dios, ahí viene Dios. Y dice, por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido. Truena él con voz majestuosa y aunque sea oída su voz, no lo detiene. Está diciendo, ahí viene Dios. Y es maravilloso cómo se revela Dios aquí. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Allí Dios se manifestó como el poderoso Dios. Allí Dios no dijo, no, pues le voy a traer una respuesta, pobrecito Job, y qué pecadito, todo lo que le pasó, todo lo que él sufrió. No, y allí le habla y cuando dice, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Está manifestando, está 38:3. Está manifestando, pensaba, la lucha es con Dios. Y aquí mira, Dios no le va a responder porque este sufrimiento. Ahora Dios le está diciendo, míreme a mí, sí, míreme a mí, no mire esos problemas, no mire estas dificultades. El enemigo sabe que está atacando, pero él tiene un límite, llega hasta un punto que ahí no puede más. Dios habla, y cuando Dios habla, y aquí le está mostrando es su poder, que Él es grande, Él es poderoso, Él es majestuoso, y Él ahora sí viene a darle la victoria a Job. En Deuteronomio 29:29 nos habla Dios, nos habla la palabra de Dios, que Dios se reserva algunas cosas. Él es Dios. Y a veces uno se pregunta, y pues Dios es soberano, y si Él quiere nos responde, y si no quiere, pues no nos responde. Porque Él es Dios, pues dejemos que siga siendo Dios, y yo solo ¿qué voy a hacer? Obedecerlo. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, las que Él nos revela, para que aprendamos, conozcamos de Dios, para que enseñemos a nuestros hijos, a nuestras familias. Eso es lo que nos está hablando el Señor. Cuando Él nos revela cosas, pues adelante. Entonces, para finalizar, miramos, Dios no le da respuesta a las circunstancias. Él no se centra en los problemas de Job, sino que le muestra su grandeza. Confía en mí, yo te doy la victoria, yo te ayudo. Y cuando nosotros seguimos leyendo, vemos que Dios le restituyó a Job el doble. Sus hijos pues estaban en el cielo 10, le dio otros 10, pero sus bienes el doble. Y ya vinieron sus familias, todo le dieron riqueza, lo ayudaron. Entonces miramos ya cómo Dios le restituyó. Después de esa prueba, Job ya fue más humilde, más bendecido, confiando más en el Señor. Entonces Dios quiere que nosotros recordemos esta historia, que la recordemos cuando estemos en problemas y en dificultades. Y en Job 31, 35 al 37, aquí nos habla algo maravilloso de la palabra, porque aquí Job nos está hablando, la palabra nos está mostrando al Señor Jesucristo, al Señor y Salvador Jesucristo. 31, 35 al 37. ¿Hernán? Ahora no lo tiene. Ya, dale. ¿Quién me diera, quién me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me conforme proceso. Me proceso. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Amén. Entonces aquí nos está mostrando el Señor Jesucristo. Cuando nos habla allí de confianza, en hebreo se refiere a la palabra tau, que se puede traducir como firma,
pero más acertadamente como cruz. Entonces es su firma y su cruz. Jesucristo, Él llevó en sus hombros esa cruz, caminó hacia allí al Calvario. Le pusieron ¿qué? Una corona de espinas. Sufrió nuestros pecados, por nuestros pecados, nuestros dolores. Él los sufrió, Él los llevó allí en la cruz. ¿Y saben qué? Él es el único y suficiente Redentor y Salvador. Él nos ha rescatado, Él nos salvó a través de su resurrección. Y Satanás fue derrotado. Aleluya, gloria al Señor, porque Amén. dice Job, yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que mi Redentor vive, que Cristo vive, que Cristo resucitó, llevó allí en la cruz nuestros pecados, nuestro sufrimiento. No hay nada ajeno a Él. Lo que usted está sufriendo, lo que yo estoy sufriendo, los dolores que estamos sufriendo, las situaciones difíciles, Jesús llevó todo eso allí en la cruz. Él sabe y Él conoce cada situación difícil que nosotros estamos pasando. Entonces, yo sé que mi Redentor vive. Vamos a poner todo en las manos de Dios y sigamos confiando en Él, que Él no nos desampara. A veces pensamos, Dios no me escucha, Dios no me escucha, Dios no me responde. Dios lo está escuchando. Si usted está clamando a Él, Él lo está escuchando, pero todo es en su tiempo. Hay un propósito para todo. Hay un propósito. ¿Qué me quiere enseñar Dios con esto? Debemos preguntarle, ¿qué quiere Dios que yo aprenda con esto? Dios quiere fortalecernos en la fe, Dios quiere fortalecernos en creer más en Él, en confiar más en Él, en seguir adelante, en seguir en victoria a través de Cristo Jesús. Si nosotros seguimos confiando en Él, no nos apartamos, vamos a vivir en victoria en todo momento. Entonces no desfallezca. Vamos a orar, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has hablado. Si el día fuera hoy, te encontrará la iglesia